Bienvenidos. Hoy, vamos a adentrarnos en un tema complejo y, para muchos, dolorosamente familiar. Hablaremos de un tipo de personalidad que puede dejar una estela de confusión y dolor a su paso, el narcisismo. Seguramente todos conocemos a alguien que parece ser el protagonista de su propia película, 24 horas al día. Alguien para quien cada conversación, cada evento, cada decisión, debe girar en torno a ellos. Si las cosas no salen como quieren, el ambiente se tensa. Pueden explotar, crear conflictos sutiles, o retirarse a un rincón con un aire de víctima para que toda la atención vuelva a centrarse en su persona. Estas personas rara vez muestran un interés genuino por los demás, a menos, claro está, que necesiten algo. En ese caso, se convierten en los más encantadores y atentos, pero solo hasta que consiguen su objetivo. ¿Te suena familiar? Quizás estés pensando en un jefe, un hermano, tu padre o tu madre. O tal vez sea la nueva pareja de un ser querido. Sientes que algo no está bien, que después de pasar tiempo con ellos, te sientes agotado, como si te hubieran vaciado de energía. Hoy no solo vamos a identificar este patrón de comportamiento. Te ofreceremos una guía práctica, con estrategias claras, cosas que se deben hacer y, más importante aún, cosas que definitivamente no se deben hacer. Aprenderás a proteger tu energía y tu paz mental la próxima vez que te encuentres con alguien que vive bajo el lema de primero yo, segundo yo y tercero también yo. Para entender esto, hemos consultado el trabajo de reconocidos psicólogos y expertos en la materia. Una de las primeras preguntas que surge es, ¿cuál es la diferencia entre un narcisista y alguien que simplemente tiene un ego muy grande? La respuesta es crucial. Pensemos en una sopa. Una zanahoria es un ingrediente de la sopa, pero la zanahoria por sí sola no es la sopa. De la misma manera, un ego inflado es solo un componente del narcisismo. El narcisismo es un espectro mucho más amplio que incluye una falta de empatía, un sentido de derecho sobre los demás, arrogancia, grandiosidad, una necesidad constante de admiración y validación, envidia hacia los demás y una profunda necesidad de control. Una persona con un ego grande puede ser molesta, como un presentador de circo que grita, soy el mejor, soy el más grande, pero que al final del día puede darte un abrazo sincero y alegrarse por tus logros. El narcisista, en cambio, es dañino. El daño es el elemento clave que lo diferencia. La interacción con ellos te deja sintiéndote menospreciado, manipulado o herido. Es un estilo de personalidad desadaptativo que causa sufrimiento a quienes los rodean. Es importante aclarar algo que vemos mucho en Internet. No estamos aquí para diagnosticar a nadie. Etiquetar a las personas no es el objetivo. El objetivo es reconocer un patrón de comportamiento, un estilo de personalidad, para poder protegernos. Cuando entiendes las señales, ganas poder sobre la situación. Una de las situaciones más desgarradoras es cuando el narcisismo está dentro del hogar. Recibimos una consulta que refleja el dilema de miles de personas, mi esposo es narcisista y mi hijo de 7 años le tiene terror cuando se enfurece. ¿Es mejor que me vaya, o debo quedarme por el bien de mis hijos? Esta es una encrucijada terrible. Por un lado, sabes que el ambiente es tóxico. Por otro, existe el miedo al sistema legal y a las batallas por la custodia. Un narcisista sabe perfectamente cómo castigarte, y una vez que descubre que usar a los hijos es la forma más efectiva de destruir tu alma, lo hará sin dudarlo. En muchos sistemas legales, es común que se otorgue una custodia compartida, lo que significa que el niño pasará tiempo a solas con el padre o madre que le causa terror. No hay una respuesta fácil aquí. Algunos padres deciden quedarse para poder, al menos, actuar como un escudo, para proteger al niño en el día a día. Otros esperan hasta que los hijos sean mayores y puedan defenderse por sí mismos.
Y muchos, literalmente, esperan hasta la medianoche del cumpleaños número 18 de su hijo para iniciar el proceso de divorcio. Si te encuentras en esta situación, la preparación es tu mejor aliada. Antes de tomar cualquier decisión, busca ayuda profesional para tu hijo. Un terapeuta puede darle herramientas para procesar lo que está viviendo. Hazlo mientras aún estás casado, ya que después, el cónyuge narcisista podría bloquear el acceso a la terapia como otra forma de control. Segundo, consulta a un abogado especialista en divorcios. Infórmate sobre las leyes de tu país, sobre tus derechos y las posibles realidades de la custodia y las finanzas. El matrimonio es un contrato legal, y es fundamental que entiendas sus implicaciones antes de disolverlo. Entrar en esta batalla con información te da una ventaja estratégica incalculable. Y aquí, la estrategia lo es todo. Una mujer, en medio de una audiencia de custodia, sintió que iba a perder. El acuerdo que se proponía era devastador. En lugar de mostrarse como una leona herida luchando por su cachorro, lo cual solo habría alimentado el ego de su expareja, cambió de táctica. Con una calma absoluta, dijo, ¿sabe qué? Me parece perfecto. De hecho, los fines de semana alternos me vendrán de maravilla. Tengo muchos amigos con los que quiero reconectar y actividades que he dejado de lado. Voy a aprovechar muy bien ese tiempo. El narcisista, al ver que su castigo se convertía en una fuente de alegría para ella, se desconcertó. Inmediatamente, empezó a dar marcha atrás. Al final, el acuerdo de custodia pasó de un 50/50 a un 80/20 a favor de ella. La lección: nunca dejes que un narcisista sepa cuál es tu punto débil. Ahora hablemos de los límites. Nos dicen constantemente que pongamos límites. Pero, ¿funciona esto con un narcisista? Intentar ponerle un límite explícito a un narcisista es como abrazar un cactus. Es una misión inútil que solo te causará más dolor y frustración. Si le dices a una persona narcisista, por favor, no hables de este tema, o no quiero que vengas a este evento, básicamente le estás dando un mapa del tesoro para saber exactamente cómo provocarte. La solución no es ponerles límites a ellos, sino ponerte límites a ti mismo. Son límites internos. Esto significa que tú decides internamente, no voy a participar en conversaciones sobre política con esta persona. Y cuando el tema surja, te levantas de la mesa y te vas. No anuncias tu límite, simplemente lo ejecutas. Sé que si hago una reserva para cenar a las 8, esta persona llegará a las 8:30. Entonces, eliges un restaurante donde te sienten aunque no esté el grupo completo. No estás permitiendo su comportamiento, estás aceptando la realidad de quién es esa persona y tomando medidas para proteger tu propia paz. Los límites son un juego interno. Se trata de reconocer los patrones, aceptar que no van a cambiar y ajustar tu propio comportamiento para minimizar el daño. ¿Y qué pasa cuando los rasgos narcisistas aparecen en un adolescente? ¿Significa que mi hijo será un narcisista? Aquí debemos ser muy cuidadosos. La adolescencia es, por definición, una etapa de egocentrismo. Es un proceso natural llamado separación e individuación. Los adolescentes necesitan separarse de sus padres para formar su propia identidad. A menudo son encantadores con sus amigos, pero increíblemente difíciles con sus padres. Es una fase que, aunque dolorosa, es necesaria para que puedan ensuciar el nido y así les sea más fácil irse de casa. La historia del narcisismo se cuenta mejor hacia atrás que hacia adelante. Muéstrame un narcisista de 35 años, y te mostraré a alguien que probablemente fue un adolescente terrible. Pero muéstrame un adolescente terrible, y no puedo predecir si será un narcisista a los 35.
Su cerebro aún está en desarrollo hasta los 25 años. La clave para diferenciar la adolescencia normal del narcisismo patológico es observar cómo se comportan en otros ámbitos. ¿Tienen relaciones sanas y recíprocas con sus amigos? ¿Cómo los tratan otros adultos, como maestros o los padres de sus amigos? Si se comportan bien fuera de casa, lo más probable es que estés lidiando con el difícil pero normal proceso de la adolescencia. Si, por el contrario, maltratan a sus amigos, tienen problemas constantes en la escuela y son difíciles en todos los ámbitos, entonces la preocupación es más justificada. En ese caso, lo peor que puedes hacer es entrar en una lucha de poder. No dejes que la batalla por quien lava los platos se convierta en la guerra que defina tu relación. En su lugar, intenta conectar con ellos a través de sus intereses. Si les gustan los videojuegos, en lugar de criticarlos, siéntate a su lado. Pregúntale sobre el juego. Muestra un interés genuino. Quizás al principio te ignoren, pero esa semilla de conexión puede ser más poderosa que cualquier sermón. Una pregunta muy profunda: ¿puede un narcisista encontrar el amor verdadero? Para responder a esto, primero tendríamos que definir qué es el amor. La definición de amor de un narcisista es muy diferente a la de una persona sana. Para ellos, el amor es transaccional, es posesión. Es la pasión arrolladora del principio, la conquista, la idealización. Pero no son buenos en el amor compañero, el que perdura a largo plazo, el que implica reciprocidad, el que está presente en las buenas y en las malas, el que te cuida cuando enfermas o se alegra sinceramente cuando tienes más éxito que ellos. Para ellos, el amor es, en gran medida, un espectáculo. Y en la era de las redes sociales, esto es más evidente que nunca. Vemos parejas que proyectan una imagen de perfección absoluta, con declaraciones de amor grandilocuentes, solo para separarse estrepitosamente a los pocos meses. Porque su amor era una actuación para la galería, no una conexión real y profunda. Así que, para la persona que fue dejada por un narcisista y teme que éste encuentre el amor verdadero con alguien más y cambie, la respuesta es no. El patrón se repetirá. El espectáculo comenzará de nuevo con un nuevo público, pero el guión será el mismo. Y, finalmente, una situación particularmente cruel, un hijo adulto narcisista que utiliza a los nietos como moneda de cambio. Si quieres ver a tus nietos, tienes que hacer lo que yo digo. Esta es una forma de extorsión emocional. Aquí, la aceptación radical es la única salida. Tienes que aceptar que tu hijo no va a cambiar y que, en muchos sentidos, se ha convertido simplemente en el portal de acceso a tus nietos. La lucha ya no es por cambiarlo a él, sino por decidir qué peaje estás dispuesto a pagar para cruzar ese portal. Tienes que definir tu norte verdadero. ¿Qué es lo innegociable para ti? Quizás es estar en el cumpleaños de tu nieto. Entonces, tendrás que ceder en otras cosas para asegurar tu presencia en ese momento importante. Es una calibración constante y dolorosa. Ya no intentas apelar a su sensibilidad, porque no la tiene. Solo ves la transacción: ¿qué tengo que hacer para obtener lo que más valoro, que es el tiempo con mis nietos? Y mientras haces esto, es vital que protejas tus finanzas. Es tristemente común que hijos adultos narcisistas se aprovechen económicamente de sus padres mayores. Lidiar con el narcisismo es agotador y, a menudo, desolador. Pero el mensaje más importante es este: ellos no van a cambiar, pero tú sí puedes. Puedes cambiar la forma en que respondes. Puedes cambiar la forma en que te proteges. Puedes elegir la aceptación radical sobre la esperanza inútil. Puedes establecer límites internos firmes. Al entender con qué estás lidiando, dejas de jugar un juego que no puedes ganar y empiezas a diseñar una estrategia para proteger tu propia vida, tus valores y tu bienestar. Recuerda que la claridad es poder.
Y en esta situación, el poder no se trata de controlarlos a ellos, sino de recuperar el control sobre ti mismo. Si esta información te ha resultado útil y ha traído algo de luz a tu situación, te invito a compartirla. El conocimiento es una herramienta poderosa, y al difundirlo, podemos ayudar a otros a encontrar su propio camino hacia la paz. Gracias